Bienvenidos, mi nombre es Milagros Berríos, soy periodista de Ojo Público y hoy nos acompaña Omar Coronel Cuadros. Él es sociólogo y doctor en ciencia política y docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, a ver, cito uno de sus ensayos, el ensayo de la fragmentación de los odios, la Torre de Babel de las identidades políticas negativas en Perú. Usted señala en este ensayo que el Perú que tenemos en 2023, bueno, refiriéndose al año pasado, es uno repleto de desconfianza y envenenado de resentimientos. ¿Quiénes son los responsables de esto que somos ahora y cuáles son las consecuencias? Sí, yo creo que para hablar de responsabilidades hay que hablar sobre todo de los liderazgos políticos y también algunos liderazgos sociales, ¿no? En general, en el Perú post-Fujimori, el Perú del 2000 en adelante, hubo unas ciertas ideas que ayudaron a ordenar la política, a pesar de que no había partidos o un sistema de partidos institucionalizado, ¿no? Uno de estos temas o uno de estos grupos era el antifujimorismo, ¿no? Que era para algunos considerado el partido más grande o el movimiento más grande del Perú, ¿no? Y que sin embargo nunca llegó a institucionalizarse en un movimiento social o mejor dicho, agarrar forma en un movimiento social o institucionalizarse en un partido o una coalición partidaria, ¿no? Y en parte eso se debía a que había tensiones internas, pero que siempre tendían a ser resueltas por el anti, ¿no? Por el rechazo al fujimorismo, ¿no? Y se mantenía una coalición antifujimorista que se supone también era en general una coalición antiautoritaria, ¿no? Sin embargo, no solamente desde el 2016, en verdad es un proceso que viene de antes, pero sobre todo desde el 2016 empieza a fragmentarse, ¿no? Empieza a debilitarse en parte por distintos liderazgos, ¿no? Que toman otras posiciones, ¿no? Hay sectores de izquierda más conservadora que aparecen, liderazgos de izquierda más progresista que no se deciden, ¿no? Y frente a estos sectores, sectores de centro derecha que ven con mucha desconfianza a estas izquierdas más populistas o a estas izquierdas con una agenda que no comparten, sobre todo en los temas económicos, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudó, digamos, a complejizar la situación, más aún en un contexto de polarización fuerte como fue entre del 2016 en adelante. Pero particularmente la coyuntura de Castillo, de la presidencia de Pedro Castillo, yo creo que es lo que termina a hacer implosionar todo, ¿no? Ahí la campaña, digamos, del 2021 termina dividiendo mucho, ¿no? A los sectores antifujimoristas. Ahí es donde parte del centro derecha se corre hacia la derecha en contra de lo que veía como una enorme amenaza que era Castillo, ¿no? Y durante el gobierno de Castillo, esa coalición endeble de izquierdas también se termina de romper cuando Castillo demuestra pues no ser un gobierno eficaz, más bien repleto de corrupción, ¿no? Y con gestos y prácticas autoritarias, ¿no? Y eso divide a posiciones dentro de las izquierdas que terminan enemistándolas, ¿no? Porque para unos, quienes defendían a Castillo era una izquierda pues autoritaria y para los otros, quienes no lo hacían, era una izquierda traidora que nos ha entregado al fascismo, ¿no? Entonces, cuando cae Castillo luego del autogolpe, lo que tenemos es un escenario con izquierdas muy peleadas, un centro derecha que antes era parte de esa coalición antifujimorista que está muy distante de esas izquierdas, ¿no? Y no solamente entonces unas orientaciones o unos programas distintos, sino también emocionalmente, emotivamente, unos resentimientos, unas tensiones, unas rabias, unos odios, como pongo en el texto, muy fuertes, ¿no? Porque a algunos se les ve como apañadores de tiranías, otros como cómplices del fascismo que asesinó a 50 peruanos, ¿no? Y otros como distantes que no están involucrados, ¿no? Con luchas tan importantes. Claro, y ahí se habla de este tema de la fragmentación de los odios. Pero también en este ensayo hay algo que me llamó la atención dentro de diversas reflexiones, era que usted señalaba que el Perú tiene muchos más odios políticos que hace 2 décadas, cuando se publicó el informe final de la CBR. Es decir, que tenemos más odios políticos que la etapa posterior al conflicto armado interno. Sí, yo creo que el contexto justamente posterior al conflicto armado interno, por la forma en que cae el régimen de Fujimori, ¿no? En general con los videos y abre una ventana de oportunidades bien importantes para que se dé justamente la justicia transicional, un proceso de justicia transicional
increíble, o sea que realmente pocas veces ha pasado en América Latina, pocas veces ha pasado en el mundo. El caso de la justicia transicional en el Perú, por más que no se llegó a todos los objetivos que se buscaba, comparativamente era un caso bien importante, y generó una cierta coalición, sobre todo vinculada a la columna vertebral de los derechos humanos, ¿no? La izquierda peruana no tenía mucha vinculación con el tema de derechos humanos hasta finales de los años 70. Es en el contexto del conflicto armado interno que la izquierda peruana, buena parte en todo caso de la izquierda peruana, aprende a valorar el cuerpo de ideas de los derechos humanos, y eso es, digamos, una especie de pegamento que junta lo que va a ser el antifujimorismo, ¿no? Anticorrupción, defensa de los derechos humanos, se supone que antiautoritarismo, ¿no? Y eso terminó, digamos, generando unas ciertas ideas sobre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y que mucha gente compartía. Si uno ve encuestas sobre qué porcentaje de gente aprueba la Comisión de la Verdad o aprueba la condena a Fujimori, eran más del 50%. Había unos ciertos, al menos tendencias muy importantes, mayoritarias frente a estos temas, ¿no? Y sin embargo, 2 décadas después, ¿no? Esos mínimos comunes se han empezado a disolver, ¿no? Hay sectores que ya no reconocen estos puntos particulares como los derechos humanos o el tema de la defensa de la democracia versus el autoritarismo, ¿no? O el tema, por ejemplo, de la lucha por la justicia social en términos económicos, ¿no? Que inclusive hasta algún punto algunos sectores de centro-derecha empezaron a reconocer, ¿no? Y habían programas sociales, había una agenda, digamos, de equidad, ¿no? En el contexto actual eso ha empezado como a disolverse, ¿no? O sea, esos nudos que anudaban esa coalición débil se han desatado, ¿no? Y creo que ahora es mucho más complicado volver a reunirla. ¿Y cómo describiría entonces el momento actual del país? Sí, un momento de bastante fragmentación que uno diría es lo que uno esperaba desde el año 2000. O sea, cuando hicimos la transición en el año 2000, los politólogos, sobre todo, especulaban que, bueno, el caído del autoritarismo, el gobierno de Fujimori, se iba a reconstituir el sistema de partidos, ¿no? Y como en la mayoría de países, el sistema de partidos iba a organizar la vida política del país, ¿no? Iba a dar unas ciertas identidades políticas, un cierto orden, ¿no? Y sin embargo, eso no ocurre, ¿no? Y es interesante porque la teoría política lo que nos dice es que eso se soluciona con el tiempo. A medida que pasa el tiempo, si es que hay democracia, o sea, si es que hay elecciones cada 5 años, el sistema de partidos aparece, ¿no? Tarde o temprano aparece y se consolida más o menos, ¿no? Y el Perú era una prueba viviente de que eso no estaba ocurriendo. Había elecciones, pero no se consolidaba nada, más bien se disolvía aún más, ¿no? Había esta coalición de independientes, como la llama Zabaleta, ¿no? Entonces yo creo que la semilla de esos problemas que no se solucionan en la transición es lo que ha madurado estos años, ¿no? Una ausencia de organizaciones que permitan anclar identidades políticas y que facilitan más bien esta fragmentación al no haber liderazgos, no haber organizaciones, no haber lealtades, ¿no? Como ejemplo pongo lo de los partidos o movimientos regionales, ¿no? Tenían una causa muy clara para protestar el 19 de julio. Se habían organizado. Uno veía al líder, ¿no? A Freddy Braco, ¿no? Y tenían muchos incentivos, digamos, para poder hacer una presión fuerte al gobierno, ¿no? En otras circunstancias, ¿no? La gente que observa de afuera y me habla, me dijo, pero ¿por qué estos partidos se han cambiado tan rápido, ¿no? Eso es muy inusual. Y el tema es que no son partidos, pues, ¿no? Son líderes que tienen un montón de aliados circunstanciales, pero que básicamente responden a sus intereses muy particulares. Entonces no tienen una matriz de principios, pero además no tienen una organización que los obligue o que les dé incentivos a permanecer en esos principios. O sea, la política no es solo un tema de que la gente tiene muchos principios, es un tema de organizaciones. Las organizaciones te incentivan a permanecer en esos principios porque tienen la expectativa de hacer una carrera política larga, ¿no? Ahí donde no hay eso, hay muchos actores muy libres para tomar decisiones en función de sus intereses muy particulares y muy coyunturales, ¿no? Braco se desligó, pero no solamente Braco, sino muchos de los líderes de los movimientos o partidos regionales, apenas apareció la ley o la expectativa de que eso iba a cambiar, empezaron a negociar sus posiciones, porque no tenían lealtad a sus partidos ni a la coalición con la que estaban, son actores libres, ¿no? Y eso justamente es lo que muestra, ¿no? La situación política actual.
¿Y estamos como que en el momento más crítico, en la cúspide, o todavía puede empeorar la situación? Por supuesto que puede empeorar, ¿no? ¿Hasta qué punto puede escalar? Difícil saberlo, pero por supuesto, siempre eso, y eso es importante pensarlo en política, ¿no? Y eso es un problema que a veces han tenido amigos y colegas de izquierda, en el sentido de pensar que la situación en la que estamos ya es la peor posible y solo cabe mejorar, ¿no? Uh-huh. Y actuar políticamente en función a eso. Uh-huh. Y yo creo que eso no es así, o sea, y sobre todo si uno ve las coordenadas sociológicas del país, ¿no? Más allá de la política, porque una cosa son las instituciones, los partidos, las leyes, ¿no? Y otra cosa es el Perú real, que está moviéndose, y lo más importante del Perú contemporáneo, una de las cosas más importantes del Perú contemporáneo es la fortaleza de las organizaciones vinculadas al crimen organizado, ¿no? Y a las economías ilegales, las economías informales, ¿no? Y eso cada vez está teniendo más presencia en la política. Están ocupando ese lugar que había quedado vacío estos años, ¿no? Y yo creo que por eso es que todo puede ir a peor. O sea, lo que vemos ahora todavía es un país que en términos de perspectiva comparada no es un país tan violento. O sea, cuando uno ve y uno hace la encuesta en la gente dice, no, Lima se ha vuelto muy violenta, Arequipa está muy violenta, Trujillo ni qué decir, ¿no? En perspectiva comparada, nuestros niveles de violencia no son nada pues comparados a Brasil, a Colombia, a México o a la mayoría de países de Centroamérica. Pero estamos en camino a eso, ¿no? O sea, Perú todavía puede estar muchísimo peor si estas organizaciones empiezan a tener más presencia en términos políticos. Se pueden generar oportunidades para construir lo que en el Perú no existía, ¿no? Algunos tipos de carteles, ¿no? Eso es difícil en el Perú. Muchos especialistas dicen eso no va a ocurrir en el Perú porque no hay madera organizativa para que eso ocurra. Pero quién sabe, la política está tan diluida, ¿no? Está tan diluida que ese espacio de poder está quedando vacío para que otros actores empiecen a capturarlo, ¿no? Que es uno de los argumentos, además del libro, justamente, donde está el artículo que has citado, ¿no? De Alberto Vergara y de Rodrigo Barnechea. Ahora, ¿considera usted que la molestia y la poca legitimidad que se ve en las cifras, ¿no? Contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso se está reflejando en las calles? ¿Por qué no se percibe ahora mismo esa amplia respuesta en las calles? Porque no hay esperanza, sería la respuesta más sencilla, ¿no? La acción colectiva contenciosa, ¿no? Llámese protesta o a través de protestas, de conflictos, de movimientos sociales, sobre todo en términos políticos, ¿no? Necesita un insumo bien importante, que es la esperanza de que algo va a cambiar, que va a cambiar para bien, ¿no? Entonces, entre el año 2000 y el año 2021, había, por ejemplo, el IEP en el 2019 sacó una encuesta y el 70% de peruanos, 71, 72% cree que las protestas son efectivas. Y igual, 71, 72% dice que consideraría participar en protestas o participaría en protestas, ¿no? Básicamente esta respuesta mayoritaria se da porque la gente evaluaba que en esta democracia débil, frágil que teníamos entre el 2000 y el 2021, las protestas eran útiles, servían, eran eficaces, ¿no? En un país donde las instituciones no funcionan, donde el Estado es muy débil, lo lógico y racional es que la gente tenga que protestar para echar a andar al Estado, ¿no? Y en todas partes del país lo sabía, ¿no? Tanto en temas sociales como en temas políticos, ¿no? El Baguazo, Conga, Tía María, Ley Pulpín, ley universitaria, el tema de los fiscales, en Año Nuevo, en Navidad, o sea, protestando. Claro, repartijas en el Congreso, y todo tenía un efecto. Y tenía un efecto básicamente porque los actores políticos son todavía débiles, ¿no? Y tenían que responder, digamos, a esa demanda ciudadana, porque eso es lo que ocurre en democracia. Uno tiene que responder a la ciudadanía de una u otra manera, porque hay muchos actores institucionales que pueden presionar, y la calle también importa, ¿no? En el contexto actual eso es más complicado porque yo digo, ya no estamos necesariamente en una democracia. Sobreviven instituciones y un espacio para poder redemocratizar el país. No estamos en un autoritarismo cerrado, ¿no? Pero ciertamente ya no estamos en una democracia débil, estamos en un proceso de autocratización, y eso implica que haya muy pocas posibilidades, muy pocos espacios para fiscalizar el poder, ¿no? Sea el del gobierno o el del parlamento, ¿no? Y eso lleva a que evidentemente la gente diga,
y vea que si protesta ya no le hacen caso, que si protesta la pueden asesinar, que si protesta le pueden dar 7, 8, 9 años de cárcel, ¿no? Sin que haya mucha evidencia, sin que haya una discusión pública sobre el tema. Entonces, este es un escenario que yo creo que ha cambiado cualitativamente. Mucha gente que ha seguido conflictos entre el 2000 y el 2021 me dirá, oye, eso pasaba en el Perú. No es que es una novedad. Ya había criminalización de la protesta antes, ¿no? En muchos espacios. Y yo creo que sí, pero lo que vemos ahora es una radicalización muy importante, ¿no? De la criminalización y también de la respuesta violenta, ¿no? Del asesinato a manifestantes, ¿no? Claro. O sea, lo que hemos visto en la capacidad de represión entre el 22 y el 23 se parece mucho más a la capacidad de represión de Venezuela o de Nicaragua que a la represión que vimos en Colombia o en Chile durante el estallido del 19 o del 21, ¿no? Entonces yo creo que esos factores, ¿no? El contexto de un régimen, de un proceso de autocratización sube los costos de la protesta. Hay ciertamente, eso es otro tema, una división en la oposición que inhibe la participación, porque uno dice con quién marcho, y eso lleva al otro punto que es la falta de esperanza, ¿no? La sensación de que esto no necesariamente va a mejorar, porque no hay un liderazgo, ¿no? No hay un liderazgo que aglutine y no hay un plan hacia futuro, ¿no? Como un horizonte de a esto vamos. En el año 2000 era muy claro. Hay un liderazgo de Toledo y había un horizonte electoral. Va a haber elecciones y todos los partidos están de acuerdo. Esas elecciones van a ser libres, competitivas, y ahí nos resolvemos todos los problemas que tenemos, ¿no? Para la Marcha de los Cuatro Suyos, en la CGTP se reúne Javier Díaz-Canseco, gente del PPC, gente del APRA, y organizan entre partidos y gente que no tenía nada que ver ideológicamente la Marcha de los Cuatro Suyos. Porque había una expectativa muy clara y eso es lo que se le cuenta al país. La democracia es esto, es competencia, ¿no? Y esa expectativa es lo que moviliza a 250.000 personas en Lima en julio del 2000. Eso no hay ahora. La sensación es que si cae Boluarte, ahí está el Congreso, que es en verdad quien tiene el poder. El poder no está en Palacio ahora, está en el Parlamento, ¿no? ¿Y quién va a tomar el poder? ¿Quién va a estar en la mesa? ¿Quién está en la mesa directiva, ¿no? El activismo es muy claro en decir, bueno, hay que hacer que caiga, pero la mayoría, yo creo, hace este cálculo de, pero si cae quizás viene alguien peor, ¿no? Alguien más orgánicamente autoritario, ¿no? Boluarte no es necesariamente orgánicamente autoritaria, es una política de paso, ¿no? Que simplemente no tiene pues ningún compromiso normativo con nada, creo yo, o al menos con nada relevante, y es instrumental para quienes realmente tienen el poder, ¿no? ¿Tiene algo que ver también, o quizás un factor, este diálogo, falta de diálogo entre Lima y las otras regiones del país? O sea, recientemente la encuesta de desigualdad de NADES, publicada hace unos días, decía que la mayoría, casi el 60%, cree que el país está gobernado por Lima, ¿no? Entonces no sé si hay un factor vinculado entre la relación de regiones y de otras regiones distintas a Lima con la capital. Sí, ahí me sale el sociólogo de decir que, claro, no es un tema coyuntural o de mediano plazo, es un tema bien de largo plazo e histórico, ¿no? Y ya como politólogo diré que normalmente los partidos suelen tener un rol en la construcción de la nación. No solamente es el Estado y las burocracias estatales las que construyen la nación en el siglo XIX, ¿no? Sino que los partidos a lo largo del siglo XX en otros países de América Latina también han tenido un rol en la construcción de la nación al tener una presencia territorial nacional y construir una imagen, una narrativa del país que queremos y del país que somos, de lo que fuimos y de a dónde vamos. Y los partidos en una presencia territorial grande tienen esa capacidad de llevar esa narrativa a todos lados y generar identidades, ¿no? En función de esas ideas de nación, ¿no? Lamentablemente ahí donde no hay partidos eso falta, ¿no? Y más bien en Lima en los últimos 40 años, desde la transición del 80, ¿no? Termina, digamos, centralizando mucho de esas fuerzas. Y bueno, el gobierno de Fujimori, así como el gobierno de Velasco, debo decir, fue un régimen autoritario que terminó eliminando las arenas de competencia regionales, ¿no? Velasco hizo eso durante la dictadura y Fujimori lo volvió a hacer, digamos, durante su gobierno autoritario, dictatorial, en el que se anulan, pues, ¿no? la regionalización que había comenzado a final de los 80s, ¿no? Y más bien hay comandos políticos militares en todo el país, ¿no? Y hay una década donde se pierde mucho de las arenas locales de competencia política, ¿no? Y eso limita también mucho la posibilidad de
de construir ese tipo de función de unión nacional a través de los partidos, ¿no? Entonces yo creo que eso es ahora cada vez más complicado, ¿no? Y lo que ha pasado, obviamente, ya para hablar de coyuntura finalmente, con el escenario del 22-23, con Dina Boluarte diciendo que Puno no es el Perú y que quienes protestan en el sur pues son unos salvajes, ¿no? Unos bárbaros, unos terroristas, unos enemigos del país, ¿no? En términos de prácticas, han mandado al ejército a eliminar un enemigo en Ayacucho, como si estuviéramos todavía en el conflicto armado interno. Son militares que su entrenamiento y su práctica era atacar a senderistas como un enemigo del país, ¿no? Y han terminado matando a ciudadanos jóvenes de 15, 16 años que ni siquiera estaban participando en la protesta, ¿no? Entonces yo creo que esas heridas, si teníamos fracturas que siempre están latentes, ese escenario del 22-23 ha abierto por completo la herida vieja que tenemos en este país, ¿no? Y ha confirmado, ¿no? Estas distancias, estas divisiones, porque no solamente es Boluarte, es el Congreso y son los medios de comunicación y son los programas cómicos y son los programas del mediodía, es toda una lima hablándole a la gente. Cuando mucha gente de Puno vino a hacer la protesta, por primera vez muchos vinieron a Lima. Cuando volvieron a las comunidades, lo que vivieron en el 22 y 23 no fue solidaridad. Fue gente diciéndole que se vaya, que eran terroristas, se burlaban de su ropa. Entonces es toda una nueva generación que ha reaprendido y confirmado la distancia enorme, ¿no? Las hondas y profundas diferencias entre el país, ¿no? y Lima. Y no parece haber un cambio, ¿no? En Fiestas Patrias también hubo algunas movilizaciones y también hubo nuevamente represión contra ciudadanos de otras regiones del país. Ahora, hablamos de una ciudadanía resignada, desesperanzada, en un contexto de potencial represión por parte de las fuerzas del orden. ¿Qué podría desencadenar nuevamente una masiva movilización? ¿O ya no sería posible? ¿Qué puede generar algún cambio o un quiebre para que la ciudadanía vuelva a salir? Sí, siempre es difícil prever eso, ¿no? Es muy difícil pronosticar en ciencias sociales, más aún en un tema como la acción colectiva contenciosa que tiene muchos episodios que no son protestas organizadas como los 4 suyos, sino estallidos como el 2020, ¿no? Contra Merino, o estallidos como el de Chile. Nadie, absolutamente ningún sociólogo ni politólogo esperaba lo que ocurrió en Chile el 18 de octubre del 2019, ¿no? Otra cosa que quería decir importante es que, claro, la sociedad civil es bien heterogénea, ¿no? Y yo creo que tiene mucha justicia. Es muy justo cuando mucha gente se molesta con la pregunta de por qué la gente no protesta, porque sí hay mucha gente que sí siguió protestando, ¿no? Que murió en las protestas, que ha seguido protestando, ¿no? La Defensoría del Pueblo todavía registra las protestas, ¿no? Y ve que siguen en un nivel muy alto, por encima de 230. En junio 268. Exactamente. Sí, o sea, 230 es como el nivel que está en los últimos años y con picos cada vez más altos. Cuando pasa 230 es porque estamos muy, muy al alza, ¿no? Entonces hay mucha gente que protesta por temas sociales y por temas políticos, ¿no? Lo que hemos visto inclusive en la Noche de Barranco, lo que vemos cada vez que un político viaja hacia el sur, ¿no? Es la demostración de que hay protestas. En julio, el 19, el 27, 28, 29 ha habido protestas. El tema es que están protestando los activistas. Esa porción de la sociedad civil, los más activistas y además los más activistas del universo de las izquierdas y de la contracultura, ¿no? No están protestando los activistas de centros, de centro derecha, y no están protestando la masa, que no necesariamente son activistas de nada, que nunca en su vida protestan, pero son los que llenan las calles cuando hay una motivación importante, ¿no? Ese es el tema, o sea, sí hay gente protestando, pero están protestando los activistas, ¿no? ¿Qué tendría que ocurrir? Yo creo que ahorita lo más probable, como decía hace un tiempo, en verdad en eso no ha cambiado mucho, lo más desencadenante creo que tendría que venir más de arriba que de abajo. De abajo, digamos, al nivel de lo social, no ha habido pues organización. Más bien se intentó organizarse, hubo esfuerzos importantes como la CONULP, la CENUL y otras con Alrep, varias organizaciones al calor de las protestas del 22 y el 23,
pero se han ido achicando, no han podido coordinar entre ellas, más bien hay más odios, como decía al inicio, entre ellas, ¿no? La CONULP para el 19 de julio sacó un comunicado inmenso donde todos los puntos eran por qué la CGTP lo hace mal, por qué Verónica es una traidora, por qué la izquierda de Lima nos quiere seducir con el canto de sirena de las elecciones que no soluciona nada, ¿no? Entonces, más bien lo que vemos es no se ha atenuado para nada la división en la oposición. Y aún más, ¿no? Con el tema de Venezuela, otra herida se ha abierto. O sea, el tema de Venezuela hace recordar mucho a la oposición que está muy dividida, ¿no? Y que tiene preferencias normativas muy disímiles y lecturas de la realidad nacional e internacional muy disímiles, ¿no? Entonces, por abajo, difícil que ocurra. Entonces, yo creo que más va a venir por errores dentro del gobierno, divisiones dentro de las élites que están gobernando, por temas probablemente judiciales, ¿no? Por la presión de actores institucionales, particularmente de jueces. Las cortes son las que han sido los protagonistas del 2024 para mí, no la protesta, no otros actores de la sociedad civil. Para mí, el 2024 hasta ahora son las cortes, son los jueces, son el Poder Judicial, los fiscales, ¿no? el Ministerio Público, que ha estado presionando por algunos avances, ¿no? Entonces yo creo que probablemente venga más por ahí, ¿no? Y claro, eventualmente puede haber un desencadenante, un detonante que uno nunca sabe, ¿no? Que puede, o sea, ahorita hay muchas protestas sociales que se pueden politizar, por ejemplo, vinculadas a la minería, vinculadas al agua, ¿no? La novedad del 19 de julio ha sido que muchas protestas han estado más vinculadas no solamente en contra de Boluarte y en defensa de las víctimas, sino muy vinculadas al tema de la defensa en contra de la privatización del agua, en defensa, Junín, por ejemplo, exactamente, sí, en defensa de los recursos, de los minerales, ¿no? En defensa de los defensores medioambientales. O sea, hay otras agendas que se pueden estar politizando, ¿no? Y por ahí también podría haber sorpresas, ¿no? Ahora, también por ejemplo, en los últimos meses lo que hemos visto es el tema del indulto a Alberto Fujimori, que, o sea, recuerdo que movilizó a muchísima gente años atrás cuando quizá había una posibilidad de que se dé el anuncio de una supuesta candidatura de Alberto Fujimori, bueno, que ya sabemos que por ley no sería algo viable posible, y ahora último la aprobación de una pensión vitalicia. ¿Dónde está el antifujimorismo considerando que en su momento fue una de las mayores coaliciones, ¿no? ¿Qué ha pasado con ellos? Ya usted también ha adelantado un tema de un debilitamiento interno. ¿Dónde está ese sector? Inclusive creo desde el 2015-16, que es la génesis de todo este ciclo, Noa Keiko, que es el colectivo emblemático del antifujimorismo que nace el 2009, y es muy importante, difícil medir, ¿no? Pero yo diría que hasta cierto punto decisivo en el 2011, en el 2016, 2021. En el 2015-16 se divide la página web entre un Noa Keiko naranja y un Noa Keiko rojo, ¿no? O sea, eso es un ejemplo, digamos, de esas tensiones que ha habido en el antifujimorismo, inclusive en los núcleos más entre comillas, menos politizados, ¿no? Entonces yo creo que eso logra, por ejemplo, igual organizarse inclusive para defender el voto a Kuczynski. Esa es una cosa que me acuerdo de afuera, la gente veía y decía, ¿ustedes no tienen partidos? Pero la candidata de izquierda dijo que apoyaba al empresario de derecha y toda la izquierda, inclusive el sur, inclusive Puno, ha votado por el candidato empresario de derecha en contra de Fujimori. O sea, es muy difícil en un país con instituciones y con partidos lograr ese nivel de trasvase, ¿no? Y eso era una muestra un poco de esa, que no había una organización, pero había unas preferencias normativas muy claras en contra del fujimorismo que permitía unificar, ¿no? Pero en el camino pues se han quemado esos liderazgos, ¿no? Se han erosionado mucho y lo que tenemos actualmente es una pelea muy tensa, ¿no? Sectores inclusive de izquierda que consideran que el antifujimorismo fue un problema, ¿no? Que el antifujimorismo lo que hacía era distraernos de la lucha fundamental, que es el cambio del modelo económico, el cambio de la Constitución del 93, ¿no? Y que, claro, puede haber antifujimoristas de derecha, ¿no? Entonces, el antifujimorismo no es la bandera del pueblo, ¿no? Entonces, esas conclusiones estaban ahí desde el 2016, 2017, pero ahora ya han madurado. Y es la idea de que ser antifujimorista no te hace de izquierda. Puedes ser antifujimorista y ser de derecha. Que es verdad, eso era. Pero antes no había un problema con eso, ¿no? En cambio, ahora hay una tensión muy grande con eso.
y efectivamente la gente también que se considera antifujimorista ya tiene más problemas para movilizarse o marchar con un etnocacerista o con alguien de Alfa y Omega. En el 2016, cuando el antifujimorismo movilizó a 70.000 almas en Lima, no habían esos problemas. La gente no tenía problemas con marchar con etnocaceristas, con Alfa y Omega, con gente más de izquierda, ¿no? Y tampoco la gente de las izquierdas más populares tenían problemas de marchar con gente de centro. En cambio, ahora también hay problemas de ese lado, ¿no? Ver al Partido Morado es ver, ahí están pues los tibios, los traidores, ¿no? Que han sido instrumentales, ¿no? Inclusive ver a Verónica Mendoza y su partido, esos son los peores, ¿no? Los Judas de Pedro Castillo. Entonces, no hay forma de movilizarse con ellos, ¿no? Entonces yo creo que esas heridas van a ser muy complicado a mediano plazo que se reconstituya el antifujimorismo, salvo obviamente en una coyuntura de segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta son eventos muy especiales en política, ¿no? Que son como polarizaciones instantáneas, ¿no? Claro, si pasa segunda vuelta Alberto Fujimori o Keiko y Alberto o Alberto y Keiko con cualquier otro, el antifujimorismo se va a reunir, ¿no? Al menos el antifujimorismo vinculado más a las izquierdas, lo más probable es que se unifique, ¿no? Coyunturalmente, porque las segundas vueltas tienen ese formato, ¿no? Pero salvo eso, pues no hay coaliciones, que eso es algo que también decía en el ensayo, ¿no? Las coaliciones de segunda vuelta son pues artificiales, fugaces, ¿no? No es nada que quede en el camino. Efectivamente, bueno, sí recuerdo también haberlo escuchado que usted comentaba que esa sería una de las pocas posibilidades de poder reunificar el antifujimorismo, una segunda vuelta. Quería cambiar y hablar también de lo que es la situación en Venezuela. Hasta el 6 de agosto Human Rights Watch confirmó 24 muertos durante las protestas. Todavía se ve movilización de la ciudadanía y ya van varios días en esa situación. ¿Usted cómo evalúa el escenario en ese país? Es un escenario mucho más complicado que el peruano, ¿no? Siempre lo ha sido, al menos de los últimos 25 años, ¿no? Y sobre todo los años post Chávez inclusive peores, ¿no? No es que con Chávez las cosas estuvieran bien. Desde el 2006 el régimen fue más claramente un autoritarismo competitivo. Y desde el 2016, diré, o 2018, 2016, 2018, estoy de acuerdo con Javier Corrales, que ha seguido el tema, ya es un autoritarismo a secas, no competitivo. Con momentos competitivos que luego se ven que no son tan competitivos como lo que hemos visto en las últimas elecciones, ¿no? Yo creo que hay dos momentos importantes. El momento de la campaña, que por primera vez la oposición aprovechó la oportunidad política de la campaña, ¿no? O por primera vez en mucho tiempo. Esto es algo que decía una politóloga brillante, que es Laura Gamboa, que tiene una tesis y un libro muy importante sobre la oposición en los márgenes, donde compara la oposición en Colombia y en Venezuela, y cómo en Colombia se pudo frenar a Uribe y en Venezuela no se pudo frenar a Chávez. Y eso tendría que ver con las estrategias de la oposición. El tema es que en Venezuela la oposición utilizó muy rápidamente mecanismos no institucionales que implicaron un golpe de Estado en el año 2002 y no participar en elecciones, intentos de tumbarse a Chávez, ¿no? Lo cual no hizo sino legitimar más a Chávez e incentivar que Chávez haga un régimen mucho más resiliente, ¿no? Y claro, el 2018, por ejemplo, o 16, se me va la fecha, el 18 creo, la oposición, por ejemplo, boicotea las elecciones, decide no participar, ¿no? Y es una decisión bastante radical que se condice pues con la idea de esto es una dictadura, pues qué cosa vamos a hacer. Pero quedaban espacios que a veces es importante aprovechar, porque cuando no los aprovechas, dictaduras como la chavista, la de Maduro, terminan legitimándose, ¿no? Y durando más en el tiempo. Ahora, María Corina Machado, que por cierto, yo no la considero una política con preferencias normativas democráticas muy importantes, ¿no? Viene de una tradición también bastante dura, intransigente, yo diría poco dialogante, por lo cual era una piedra en el zapato para la oposición, ¿no? Hacía que la oposición diga, yo con María Corina nunca, ¿no? O sea, estoy en contra de Chávez, pero con esa ultraderechista jamás, ¿no? Pero la situación, dos cosas, ¿no? La situación de Maduro ha sido tan terrible y María Corina Machado ha sabido moderarse y empezar a hacer alianzas y empezar a aprovechar las instituciones y generar un momento de que justamente con la palabra que comenzaba la entrevista, ¿no? Esperanza.
que los venezolanos sintieron esperanza de que esta vez podía ser diferente. Ujú. Y no solamente es un tema ideacional, ¿no? De hay una esperanza, una idea, ¿no? Es un tema organizacional. La oposición logró movilizar 90.000 ciudadanos para que vigilen las actas, 600.000 voluntarios. Es una capacidad de movilización alucinante, yo que nunca se ha había visto visto a antes. nivel global, y es una lección para las oposiciones antiautoritarias en todo el mundo, ¿no? Y esa organización implicó también más esperanza, la sensación de que se podía, y el Maduro utilizó todas las estrategias para sabotear. Sacó a María Corina Machado de las elecciones, puso candidatos títeres, y impidió el voto del exilio, utilizó los recursos del Estado, obviamente, como siempre, ¿no? Y aún así la oposición pudo organizarse y poner a Edmundo, ¿no? Que era un candidato, pues un ex diplomático que no tiene mucha visibilidad, ¿no? Y logró hacer todo eso. Y eso ha generado, digamos, una esperanza que ayuda a explicar por qué la gente, a pesar de los altos costos, terminó protestando tanto cuando se dio el fraude, ¿no? En verdad, ya ha habido protestas importantes contra la sensación, la mirada, digamos, de un fraude, ¿no? En 2017, en 2019, ¿no? Pero ahora ha sido más fuerte porque la esperanza era más fuerte, ¿no? Y la novedad es que sectores populares han empezado a participar. Ya habían participado un poco en el 19, pero ahora ha sido el Petare, por ejemplo, uno de los barrios emblemáticos del chavismo, ha hecho un cacerolazo inmenso y ha nutrido las calles. Y eso le ha dado esperanza a su vez a la clase media que siempre protestaba, ha visto a los barrios populares bajar y sumarse. Eso ha sido un shot de esperanza de ya ahora sí estamos todos unidos. Y estadísticamente se demuestra en todos los niveles sociodemográficos, clases, estados, género, todo. O sea, ya la oposición gana por mucho. Ya no hay un nivel sociodemográfico donde gane Chávez, ¿no? O Maduro. Y ahora hay quienes dicen que lo que correspondería sería la negociación. ¿Ese es el camino para lograr la transición que está esperando Venezuela? Desde una perspectiva realista, ¿no? El régimen de Maduro no es cualquier tipo de autoritarismo. Hay variedades de autoritarismos, ¿no? Y el de Maduro es un autoritarismo muy resiliente. Básicamente porque justamente por la presión de la oposición, Maduro ha aprendido a controlar a las Fuerzas Armadas y a toda su coalición. De dos maneras, digamos, purgando a los que pueden ser potenciales traidores y anudándolos a todos en negocios de crimen organizado. O sea, todos han recibido mucha plata del crimen. Es una mafia, donde saben que si pasa algo, su siguiente paso es la cárcel. Por temas de violaciones a los derechos humanos, por temas vinculados al crimen y la platita que llegaba, ¿no? Que ya nunca más van a llegar. Y nunca más va a llegar, nunca más van a tener esa oportunidad, ¿no? Entonces, todo ese cogollo es una mafia que tiene muchísimo que perder, ¿no? Entonces, eso hace muy difícil una transición. Entonces, por ello es difícil tumbársela simplemente, ¿no? En estos casos toca pues tratar de dos cosas, ¿no? Intentar, digamos, hablar con partes de la élite del gobierno dándoles incentivos para que puedan traicionar al gobierno, o también negociar con intermediarios, y para eso Lula y compañía son buenos, para ver salidas, ¿no? Salidas negociadas, que obviamente son muy dolorosas. Obviamente cuando uno le dicen quienes han sido responsables de tantos crímenes y tanto autoritarismo se van a salir con la suya. O sea, si nos dijeran lo que está pasando ahorita con Fujimori, ¿no? Si en el 2000, ¿no? El 15 de noviembre del 2000, después de los videos, o bueno, después de que Fujimori fuga, nos hubiesen dicho que Fujimori va a estar tranquilo, no pasa nada, inclusive quizás va a tener un lugar en el Senado, ¿no? Hubiese sido muy doloroso y muy difícil, sobre todo para las víctimas de Cantuta, de Barrios Altos y de tantos, digamos, casos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero a veces no hay de otra, ¿no? Chile lo sabe muy bien. La transición a Pinochet, de la dictadura pinochetista, implicó unos ciertos arreglos, que luego empezó también la justicia transicional poco a poco. Pero para el momento de transición necesitas, ¿no? unos ciertos arreglos. No es una solución, obviamente, ideal, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la frase de que sin justicia no hay reconciliación, ¿no? Pero para la transición parece, en el caso venezolano, ser algo muy difícil de evitar, ¿no? La capacidad represiva del régimen es muy, muy alta. O sea, las Fuerzas Armadas, el Servicio de Inteligencia, y además informalmente los colectivos, las bandas organizadas, ¿no?
tienen un aparato represivo de coordinación muy, muy afinado y con mucho que perder. Ahora, a partir del caso de Venezuela, aquí digamos, en el ámbito local, se ha visto discursos a veces contradictorios o inconsecuentes, ¿no? Entonces, escuchamos al Congreso o vemos que publican comunicados donde hablan de los derechos humanos y el respeto a los derechos humanos, pero a la vez aprueban la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad. Vemos que, por ejemplo, la Resistencia, que ataca flagrantemente a ciudadanos y a periodistas, emite comunicados donde rechaza agresiones a propósito del reciente caso de Patricia de Chirinos. El Ministerio de Justicia también sacó un comunicado cuando a la par están asesinando a muchos defensores ambientales por también una debilidad en los mecanismos de protección a ellos en la Amazonía, y pueden haber muchos más ejemplos, ¿no? ¿Cómo usted describiría estos comportamientos, sobre todo de instituciones de un sistema democrático? Uh-huh. Es que no es democrático, para comenzar, y porque no hay forma, digamos, de hacerle accountability, ¿no? De que haya fiscalización de estos actores. Y yo creo que eso les ha permitido tener niveles, creo que no vistos desde la década de los 90, ¿no? Uh-huh. de conchudez, ¿no? De hipocresía, ¿no? Muy cínica, ¿no? Antes, me acuerdo que creo que Carlos Iván de Gregori hablaba del Fujimonte cinismo, ¿no? Este cinismo tan desbordante. En un ensayo, Carlos Iván de Gregori decía, ¿no? Fujimori, cuando nos cuenta una mentira, sabe que sabemos que es una mentira, y su sonrisa socarrona es porque sabe que la gente, y sobre todo mucha gente, quizás no todos, saben que es mentira, pero no le importa, porque no puedes hacer nada, ¿no? Uh-huh. Es toda una farsa, una charada. Y en eso estamos ahora de nuevo, una farsa, una charada donde obviamente la presidenta el 28 de julio sabe que lo que está diciendo no se va a cumplir, que esos hospitales ya los prometió el año pasado, que en verdad esto es una charada, ¿no? Es una pantomima. Pero ¿qué vas a hacer? ¿No? Lo que dice el Congreso, o lo que está pensando es ¿qué va a pasar? ¿No? Uh-huh. Y por eso van por más. Porque uh-huh. lo racional es eso, ¿no? Si no hay consecuencias, ¿por qué no ir por más? Ya sacamos a Fujimori, ¿por qué no darle una pensión? ¿Por qué no candidatearlo? ¿Por qué no ponerlo de senador? ¿No? Uh-huh. ¿Qué va a pasar? ¿No? Ya han tentado a la sociedad civil antes pues se movilizaba, pero ahora ya no puede, ¿no? En esta coyuntura, por los factores que hemos señalado. Entonces yo creo que eso es algo que debilita mucho, ¿no? Menciona el Congreso. Se acaba de elegir una nueva mesa directiva. ¿Cómo se va a reconfigurar este rol? En el 2023 usted comentaba que las disputas estaban entre dos bloques de la coalición autoritaria. Ahora que hay una nueva mesa directiva, ¿cómo se reconfiguraría el escenario si es que se reconfigura? Sí, yo creo que están cada vez más un tema justamente que ayuda a desmovilizar, no a los activistas, sino digo a la masa, digamos, a los sectores más amplios. Es el horizonte del 2026, ¿no? O sea, que los actores políticos ya tienen en mente el horizonte del 2026. Uh-huh. Y eso es simbólicamente muy fuerte, porque en el 2022 y el 2023 todavía había la expectativa de que este gobierno es absolutamente legítimo, no por cómo llegó al poder de manera legítima, uh-huh. pero las democracias no solo implican la forma en que uno llega al poder, sino cómo se comporta en el poder. Uh-huh. Y el comportamiento de Boluarte y del Congreso en el poder no es pues democrático, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha dificultado mucho, ¿no? Mucho la presencia de estos actores. Y le consultaba también por la presencia, y recordando lo que me decía al inicio de la entrevista, este tema de la presencia de las economías ilegales en el poder. Entonces se reconfigura o se elige una mesa directiva con personajes como el presidente, ¿no? Donde ha tenido muchos cuestionamientos por sus vínculos con una economía ilícita como la minería ilegal. Sí, yo ahí creo, es un tema que mencionaba Martín Tanaka en una columna hace semanas, ¿no? Que quizás uno de los hilos o una de las cuerdas que se va a romper es el tema económico. Uh-huh. Porque la coalición autoritaria que gobierna el país, ¿no? Había juntado a muchos actores conservadores, mafiosos, ¿no? Pero también a las élites económicas del país que defendieron a Boluarte porque obviamente se sentían amenazadas económica y también simbólica, cultural, posicionalmente por Castillo, ¿no?
En cambio ahora yo creo que esas élites ya están viendo los costos, ¿no? Boluarte no ha podido enderezar el país, la economía está mal y los sectores ilegales, digamos, están entrando con cada vez más fuerza y ahí hay un choque. O sea, los mineros legales tienen un problema con la minería ilegal. No pueden convivir todo el tiempo, más aún cuando empiezan a poner bombas, ¿no? Entonces, ahí hay un momento en que van a colisionar esos intereses. El tema es que, de alguna manera, con este régimen, las élites económicas le han abierto la puerta, una puerta que, por cierto, ya está abierta con otros actores, con Castillo particularmente, sí. Pero estas élites les han abierto en la defensa contra estos actores que consideran subversivos y ya están adentro, ya están en la mesa directiva, ¿no? Y cada vez tienen más poder. Entonces va a haber un momento, espero que no sea tan tarde, cuando la élite se dé cuenta de que le ha abierto la puerta o le ha facilitado, mejor dicho, la entrada a actores que son mucho más peligrosos, no solamente para la democracia, sino para el Estado como aparato administrativo y para el funcionamiento en general del gobierno, ¿no? Entonces eso debería, por ejemplo, ser un factor, ¿no? La CONFIEP y otros gremios ya han sacado algunos comunicados con algunas cosas que ha hecho el Congreso, pero todavía no ceden, ¿no? Porque ven pues, están con este temor de que se puede dar incentivos para que retornen sectores de izquierda, sectores que contravienen a sus intereses, ¿no? Y ese es el tema del 2026, ¿no? Cuando el 2026 está tan presente, mucha gente se desmoviliza, ¿no? Y eso también dificulta, digamos, la capacidad de pensar en que caiga el gobierno, que haya una transición en el corto plazo. A propósito del 2016, en el último mensaje a la nación, la presidenta ha ratificado que va a permanecer hasta ese año, que va a convocar el próximo año a elecciones. ¿Hacia el próximo año puede cambiar un poco esta relación de Boluarte con el Congreso, con algunos sectores? ¿Boluarte va a seguir siendo cómoda para esos sectores o quizá puedan variar, ¿no? su postura o esta, no sé, llamarlo alineación con ella? Sí, podría ser. Boluarte, digamos, no le suma, ahorita simplemente es un pararrayos, ¿no? Desde el 2022 es un pararrayos de todo, del malestar ciudadano. Pero ella pues no tiene ningún poder en sí, ¿no? No tiene un capital social ni un capital político, ¿no? Entonces yo creo que cuando ya no haya la bala de plata de la posible disolución del Congreso, ¿no? Boluarte va a estar mucho más vulnerable. Yo imagino que ella ha intentado, y la gente de su gobierno ha intentado hacer algún tipo de acuerdo con el fujimorismo particularmente, ¿no? Para ver cuál es su situación post-gobierno, ¿no? Cuando va a estar perseguida pues, por todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que sí, Boluarte es una mochila muy pesada para todo aquel político que quiera competir en el 2026. Porque yo creo que los políticos no son tan tontos como para pensar que ser un aliado de Boluarte está bien visto, ¿no? En general la ciudadanía, como muestran las encuestas del IEP cada cierto tiempo, no tiene ya preferencias por nadie. O sea, los candidatos tienen 3, 4, 5%. Entonces yo creo que Boluarte es una mochila muy pesada, ¿no? Va a terminar seguramente en una situación muy, muy, muy complicada una vez que pierda el poder. También recuerdo que usted adelantaba que como denomina la coalición autoritaria, quería en su momento capturar a la SUNEDU, la Defensoría, el Tribunal Constitucional. Bueno, eso ya ocurrió. Y tras ello iban a ir hacia los órganos electorales, ¿no? La OMPE o el JNE. Y luego se buscaría un tipo de quiebre. ¿Cuál sería ese quiebre? Y ya cree usted que estamos en esa etapa, porque también con la Junta Nacional de Justicia están... Sí, pues evidencia, ¿no? Sí, pues todos siempre en la sensación de qué va a pasar ahora, digamos, con esto, porque el tema del Tribunal Constitucional y la captura, digamos, del Tribunal Constitucional es un factor muy importante, ¿no? Porque hay dos poderes que como que colisionan, el judicial con el particular, con el órgano específico del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque con el Tribunal Constitucional yo creo que muchos actores en el Congreso tienen la percepción de que pueden torcer todas las decisiones que se han ido acumulando este año, ¿no? Y han ocurrido, o sea, ya hay evidencias claras. Claro, entonces yo creo que eso puede eventualmente, van a volver a la carga, ¿no? Porque tienen muy claro que necesitan controlar el sistema electoral, que es lo que toda dictadura necesita, ¿no? Controlar el sistema electoral, como bien queda claro con Venezuela, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a ser un punto decisivo donde las élites van a ver, ¿no? Las élites económicas clásicas, digo, no las nuevas élites económicas ilegales o informales, sino las clásicas verán, porque eso
entorpece más el futuro del país frente al mundo, ¿no? El sueño de la OCDE está pues más lejos que nunca, ¿no? Más bien, claro, China se presenta como otro titán que va a empezar a cambiar también la política del país, ¿no? Pero yo creo que ahí las élites económicas van a tener más incentivos para poner quizás más pares o tratar de frenar, ¿no? Porque, claro, se les escapa el futuro que habían soñado con Alan García. Alan García yo creo que fue uno de los grandes orientadores del rumbo de las élites económicas en el país. O sea, Alan García, como pocos, representó, encarnó el proyecto de las élites económicas formales del país, ¿no? Yo creo que entre el 2008 sobre todo y el 2011 estaba muy claro cuál era el destino del país, ¿no? Y eventualmente pudieron, digamos, hacer que Ollanta no salga de esa ruta demasiado, ¿no? En cambio ahora ese futuro se ha disipado. O sea, los jóvenes peruanos, ya no solamente de clase media, se están yendo del país porque ese futuro ya se borroneó, ¿no? El futuro que hace 10 años veíamos se ha borroneado, ya no se sabe qué va a pasar con el país. Yo creo que si las élites económicas tienen todavía un mínimo de responsabilidad, podrán, digamos, tener una acción política más importante como ocurrió en Guatemala. En Guatemala las élites económicas se juntaron con el movimiento indígena para defender la democracia, porque fueron bien responsables sobre el futuro de Guatemala, ¿no? Pero claro, eso también tiene que ver con que el movimiento indígena está un poquito más articulado, ¿no? Acá también no es solo un tema de las élites económicas, sino también de los líderes sociales y de los líderes políticos de centro, de los centros, ¿no? No solo la responsabilidad de las élites económicas, sino también de los líderes sociales y los líderes políticos de los 5, 6, 7, 8 partidos de centro que hay ahora, que cada quien está soñando con arañar el 12 o 13% que los va a pasar a segunda vuelta, sin ver que eso pues es una apuesta bien, bien problemática, como ya nos enseñó el 2021, ¿no? Lo responsable, como en el año 2000, sería que esos líderes políticos de los centros lleguen a algún tipo de consenso, ¿no? Un consenso unitario simplemente para volver a dos cosas: la democracia mínima y el Estado de Derecho, porque no hay Estado de Derecho en este país ahorita, ¿no? Y a partir de eso ya nos peleamos todos, ¿no? Pero digamos, volver a ese mínimo, ¿no? ¿Cómo se puede contrarrestar ese retroceso democrático que se vive en el país? La única forma yo creo que es eso, ¿no? O sea, si uno ve datos estructurales, uno dice, este país no tiene mucha esperanza, ¿no? Ahí es por eso que me gusta a veces más que sociólogo ser politólogo, porque la ciencia política se piensa mucho en la agencia, ¿no? En la capacidad de actores de transformar lo que parece que todo está perdido, ¿no? Como se vio en Guatemala. Y yo creo que eso tiene que ver con liderazgos, ¿no? Liderazgos que no pueden centrarse en grupos chiquitos. Mi problema con algunos sectores, tanto de centros derechas como de izquierdas o centros izquierdas, es la percepción, la ilusión de mayoría, ¿no? Donde las izquierdas radicales sienten que son mayoría, se lo creen. Dicen, no, las encuestas, los politólogos, los sociólogos, todos están mal. El Perú realmente piensa como nosotros somos la mayoría. Y lo mismo le pasa a los centros democráticos. Dicen, no, los peruanos son moderados, son más programáticos, ¿no? La mayoría, en verdad, el peruano común piensa como nosotros. Y lo mismo piensan algunas derechas, ¿no? No, los peruanos son conservadores, son pro familia, están en contra de la ideología de género. La gran mayoría somos nosotros. Las marchas de Con mis hijos no te metas lo demuestran. Somos un país católico, conservador. Las encuestas, todos están mal, ¿no? Hay una fantasía de mayoría en todos estos pequeños enanos, ¿no? Entonces, si no se llega, digamos, a la claridad de que eso es una fantasía, no va a poder lucharse políticamente. La lucha política es una lucha electoral. No solo, o sea, yo sé que es una lucha social en las calles, es bien importante, pero eso tiene que estar acompañado de un proceso político en elecciones. La campaña particularmente es un proceso muy importante de aglomeración de fuerzas, ¿no? Pero para ese momento, sea en el 25 o en el 26, la oposición tiene que estar preparada. Si sigue disgregada, podemos continuar en una senda de, como dicen Alberto Vergara y Rodrigo Barrenechea, de dilución del poder, de un montón de enanos que se reparten el poder político al margen de la ciudadanía, o de concentración del poder, quizás a través de un pacto de mafias como en Guatemala, que por muchos años estuvo concentrado al margen, digamos, de la ciudadanía, ¿no? O sea, como decíamos, esto puede ir a mucho peor,
¿no? Nada nos garantiza que vamos a salir de este impasse. Podría durar 10 años, podría durar 20 años. O sea, es bien importante que la gente tome conciencia de que si no se hace algo ahora, se está empezando a dibujar una trayectoria muy oscura para el país por mucho tiempo. Y esta coalición autoritaria, como usted lo denomina, entonces todavía no secuestra por completo el poder en el país. No, yo creo que no. O sea, por ejemplo, comparando con Venezuela, ¿no? Es muy distinto. O sea, Venezuela sí, desde hace muchos años, desde la época de Chávez, tiene las instituciones recontra controladas, ¿no? Dominadas, ¿no? Incluidas las electorales, incluidas todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? No solo ideológicamente, ni siquiera principalmente ideológicamente, sino criminalmente organizadas, ¿no? Que es un tema, no es solo un tema de ideología, que ciertamente hay algo, pero es un tema criminal, ¿no? Es mucho más complicado. El Perú no. Para bien y para mal, nuestros actores políticos son débiles. Débiles para el bien y débiles para el mal, ¿no? O sea, y eso nos da esperanza y también preocupación, ¿no? O sea, esperanza de que esta coalición autoritaria no es pues tan sólida, ¿no? Alberto Fujimori, cuando gobernó esos 10 años, la gran mayoría de esos años tuvo más de 50% de popularidad. Era un líder realmente muy popular. Boluarte, en su mejor momento, creo que ha tenido 27%, o sea, el 8 de diciembre del 22, y luego su promedio ha sido de 10% para abajo. Este año está en promedio menor al 10%. Boluarte no la quiere nadie, ¿no? Y la coalición autoritaria no tiene ningún liderazgo con carisma. Y eso, menos mal, es así, ¿no? Ni López Aliaga, ni nadie del fujimorismo, ni el propio Alberto Fujimori, nadie tiene un capital político que pueda unificar a ese bloque. Y eso es bueno, eso nos da esperanza de que no es tan fácil para ellos, no es tan fácil organizarse, porque a veces esos líderes se permiten organizar, coalicionar, ¿no? Ahorita todavía están divididos, ¿no? López Aliaga tiene sus intereses, Keiko Fujimori tiene los suyos, obviamente Alianza para el Progreso con Acuña siempre está viendo con quién, ¿no? Él puede ser muy demócrata o muy autoritario, dependiendo, es un político muy peruano, ¿no? O sea, en ese sentido, muy absolutamente pragmático en esto, y hay otros 20 que son así, ¿no? 20 organizaciones, digamos, que son así en el Parlamento, me parece. Entonces, eso da oportunidad, ¿no? Oportunidad, porque si hubiese un Bukele, o si hubiese un Milei, o si hubiese un tipo de liderazgo de esas características, sería mucho más complicado, porque esos liderazgos aglomeran, unifican, ¿no? Menos mal, en el Perú, en la coalición autoritaria, no hay ese tipo de figura. Lamentablemente, en la oposición tampoco hay un liderazgo, ¿no? Eso también, o sea, es algo estructural de la política peruana. Perfecto, bien, bueno. Le agradezco muchísimo su tiempo. Gracias. Muchas gracias por la invitación otra vez. Gracias.